Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante impactante y más que nada una situación en la cual muchas mujeres lamentablemente han sufrido esta desgracia. Aprovechando octubre, que es el mes internacional del cáncer de mama, quiero tener una invitada súper especial, alguien que está tratando constantemente esto de lo del cáncer mamario y con quien hemos tenido la oportunidad de conversar mucho al respecto de la parte reconstructiva y la parte de cómo tenemos que intervenir y mezclar las especialidades. Les voy a dejar un reportaje para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Miriam, de 47 años, y Soledad, de 37, no se conocen. Las dos, coincidencialmente, madres de gemelos, pero tienen otra cosa más en común. A las dos le diagnosticaron cáncer mamario. Y esa palabra que aterra a millones de mujeres en el mundo también tiene año a año a cientos de mujeres y hombres padeciendo esta enfermedad. Sí, a hombres también, porque aunque suene difícil de creer, ellos también pueden padecer cáncer mamario. Miriam nos cuenta que nunca se había hecho un autoexamen mamario y que la noticia la devastó. El cáncer es muy doloroso. Hoy también se piensa que uno va a morir cuando se escucha esa palabra. Tuve que saber aceptarlo y aprender a vivir con todo eso, que fue muy difícil para mí. Nunca averigüé qué es una quimio, una radio. Simplemente me dejé llevar por lo que dice la gente, porque me decían, no se haga eso, haciéndose eso usted va a morir más pronto. La falta de información apropiada, el miedo y sobre todo el desconocimiento hicieron que ella no actuó oportunamente, y aunque venció el cáncer, perdió uno de sus senos, y hoy mirarse al espejo es una de sus mayores tristezas. Soledad, en otro lado de la ciudad, también recibió la noticia, y ella, aunque al inicio nos cuenta que fue muy duro, inició el tratamiento enseguida, según las recomendaciones del médico. Cuando yo me sentí en mi seno izquierdo, una bolita, entonces fui a donde la ginecóloga, y claro, cuando te mandan a hacer los primeros exámenes, uno siempre dice, no va a ser nada grave, ¿no? Siempre está pensando en que no va a ser nada complicado, y ya cuando me hicieron la biopsia y me dijeron que tenía cáncer, sí fue una noticia bastante impactante. Creo que nadie se espera. Lo primero que se te viene a la mente es no me quiero morir, no me quiero morir, y realmente creo que ahí es algo que sí te impacta, y tienes como una reacción de ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Y realmente sí es una etapa donde uno le es difícil aceptar, ¿no? Ya han pasado 2 años desde que a Soledad le dieron un diagnóstico, pero ella contaba con un seguro privado que la ayudó de forma inmediata. No me extirparon, me sacaron el tumor con sus alrededores, pues es una tumorectomía ampliada. Con el tratamiento estoy aquí, ya pude superar, no digo que sea fácil, realmente es algo muy duro. El cáncer de mama es el más común a nivel mundial y es causante del 15% de los decesos. La Sociedad Americana de Cáncer nos explica que el cáncer de seno o cáncer de mama se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia, masa o bulto. El tumor es maligno si las células pueden crecer penetrando los tejidos, provocando metástasis a áreas distantes del cuerpo. Detectar a tiempo el cáncer mamario puede marcar la diferencia, como es el caso de Miriam y Soledad, en donde solo una de ellas perdió el seno, pero los resultados pueden ir más allá e incluso causar hasta la muerte. Sin embargo, hoy las dos están sanas. Actualmente estoy estable, pero tengo que hacerme los controles cada 6 meses. El diagnóstico precoz es vital, pues de él dependen las posibilidades de curación, que pueden ser del 100% si se detecta a tiempo. Esta enfermedad puede ser muy invasiva y a lo mejor también será necesario buscar un psicólogo
para poder superar los efectos de la enfermedad en su cuerpo. A mí me falta el seno izquierdo y ahora uso una prótesis que me mandó mi hermano, pero estoy en ese proceso de hacerme la reconstrucción. De la misma forma existen cirugías plásticas de reconstrucción para quienes perdieron sus senos como una alternativa para recuperar su autoestima, pero lo principal es vencer el cáncer. Todas las mujeres, yo digo ahora, la edad que tengan, nunca dejen de observar su cuerpo, tocarse, qué parte le duele, qué parte no le duele y más, sus pechos. Hacemos cirugía plástica segura. Como ustedes pueden darse cuenta, en el caso de lo que es el cáncer mamario, es una de estas enfermedades las cuales puede ser devastadora e inclusive puede causar la muerte. Sin embargo, cuando nosotros hablamos en el tiempo correcto y hacemos el diagnóstico adecuado y principalmente tenemos la oportunidad de hacer esa evaluación y esa valoración oportuna, podemos salvar a muchos de nuestros pacientes. Sin embargo, esto es un trabajo que tenemos que hacerlo en conjunto. Y para eso les he invitado a la doctora Andino, una especialista en ginecología, con una subespecialidad en mastología y estrictamente en la parte oncológica, especializada en México. ¿Cómo estás? Hola Santiago, muy buenas noches. ¿Cómo Todo estás, muy Ana? bien, gracias por la invitación. Encantado. A ver, esta es, como vimos en la parte del reportaje, es una enfermedad en la que nosotros vemos que las personas muchas veces le toman un poco a la ligera, primero esto de lo del autoexamen de mamas, esta situación que si es que me sale algún tipo de secreción por el pezón, o inclusive cambios de coloración de la piel y demás, que en cambio para nosotros son signos de alarma, son signos de alerta. Y muchas ocasiones pues vienen a mi consulta y me dicen, no, yo quiero hacerme solo un aumento mamario, o me comentaron de que tenía un pequeño nodulito, me hice una mamografía o me hice un eco mamario y me dijeron que tengo un nodulito y podemos sacarlo. Y pues la verdad es que les he buscado a los cirujanos plásticos para poder no tener herida, para poder tener un mejor acceso y un sinnúmero de situaciones. Pero en la parte nuestra, en la parte de cirugía plástica, cuando nosotros nos encontramos con cualquier patología de mama, acudimos a ustedes inmediatamente y pues una situación en la cual tenemos que ir trabajando en conjunto porque así como hemos conversado mucho de esto, existen pacientes los cuales pueden tener un diagnóstico temprano, pueden tener una reconstrucción inmediata e inclusive en muchas ocasiones tenemos que diferir la parte de la parte cosmética y tenemos que meternos estrictamente en la parte reconstructiva. Pero cuéntame, cuando tú tienes tus pacientes en los cuales se encuentran con esta parte del nódulo y te han dicho, lo que pasa es que lo mío es un aumento mamario, pero tengo ese nodulito y me mandaron con usted por si acaso, el clásico por si acaso, lamentablemente. Cuéntame, ¿cuál es el abordaje que tienes frente a esto? Gracias, mira, quisiera rescatar una palabra muy importante que acabas de decir, que es trabajar en conjunto. Correcto. Este conjunto es decir, un trabajo multidisciplinario. Si nosotros trabajamos con el equipo que es el oncólogo, el cirujano, el patólogo, el radiólogo, cirujano plástico, psicólogo, nosotros vamos a abordar a la paciente de la mejor forma y de la forma correcta. Es por eso que tenemos que trabajar siempre en conjunto. Si es que la paciente va a tu consulta porque quiere aumentarse los senos, porque quiere hacerse algo en los senos, reducción o algún retoque, entonces hay la valoración del mastólogo. En la valoración nosotros tenemos que determinar que este nódulo que está presentando la paciente efectivamente sea de carácter benigno. ¿Cómo lo sabemos? Con las imágenes y si es que es necesario una biopsia. Perfecto. Incluso pacientes que se van a someter a una reconstrucción, yo prefiero biopsiar un nódulo que tiene una apariencia benigna, saber que es benigno y puede trabajar el cirujano plástico con toda la tranquilidad. Si es necesario sacar ese nódulo, sea por el resultado patológico que puede ser una patología que no es un cáncer, pero ya nos da alerta que hay una tipia, algo que no nos agrade, también lo podemos sacar. O simplemente porque si estamos en el camino de la reconstrucción, en la misma cicatriz, en la misma incisión, podemos sacar el nódulo. Siempre y cuando este sea un nódulo grande. Si es un nódulo muy pequeño, de todas formas, da la biopsia, nos quedamos tranquilos y continúan la reconstrucción o la cirugía, ¿no? Sabes que sí, sabes que esta parte que tú mencionas es importantísima. En ocasiones
Yo me he encontrado con muchas pacientes las cuales ya han venido a mi consulta y ya tienen un aumento mamario y de hecho me comentan a mí, me dicen, sí, ¿saben qué? Me hice el aumento mamario y me encontraron un nódulo. Muchas veces le echan la culpa a la prótesis y piensan que la prótesis igual a nódulo. Por consiguiente, acudieron nuevamente donde su cirujano plástico anterior, se dieron cuenta de que extrajeron el nódulo. Y muchos le dicen, no, solo es cuestión de cauterizarte, solo es cuestión de quemarte. En el camino te quemo y no ha pasado absolutamente nada. Y lamentablemente, el momento en el cual ya se le manda a hacer los estudios, nos encontramos con alguna calcificación, nos encontramos con algún patrón de estrella, situaciones técnicas que nosotros los cirujanos y los mastólogos pues tenemos que saber para poder determinar qué es lo que está sucediendo con la mama. Y ahí tenemos que inmediatamente llamarles a ustedes y decir, bueno, veamos, ahora sí hagamos una punción, hagamos una resección y veamos lo que tenemos que hacer. Y como habíamos conversado anteriormente, en ocasiones tenemos que retirar prótesis y en ocasiones ya tenemos que ser un poco más agresivos. Cuando nosotros, a nivel mundial, el cáncer de mama es algo que mueve todo tipo de fronteras. Tanto es así que inclusive en los grandes hospitales a nivel mundial tenemos algo que se llama la clínica de mama. Y la clínica de mama pues estamos involucrados todos. Mastólogos, nuestros cirujanos plásticos, los oncólogos, a veces hasta los cirujanos generales, los cardiotorácicos, psicólogos y demás situaciones por las continuidades. Pero en este detalle de lo que nosotros tenemos que en ocasiones ser un poco más agresivos quizás en la parte de la cirugía. ¿Cuál verdaderamente es tu abordaje al paciente cuando ya el paciente te ha dicho a ti, es que yo quiero conservar mi mama, y yo quiero conservar mis prótesis y quiero verme bien, pero tengo el nódulo? ¿Qué les dices? Si es que este nódulo, o sea, sabiendo que no es cáncer, entonces determinamos qué tipo de nódulo es. Puede ser un fibroadenoma, puede ser un nódulo benigno, que no me va a generar ningún tipo de riesgo a futuro para esta paciente. Correcto. Lo puedo conservar y vigilar si este nódulo crece, si cambia de forma o algo, sacarlo. La vigilancia es importante. ¿Cada cuánto le haces una vigilancia? La vigilancia tiene que ser cada 6 meses por 2 años. Perfecto. Si en estos 2 años no ha modificado su crecimiento, no ha modificado su forma, ninguna característica adicional, entonces tranquilamente la paciente pasa a un screening anual. Si este nódulo presenta alguna modificación, o se somete a una nueva biopsia o se lo puede retirar. Ok, perfecto. El momento en el que tú haces el retiro de los nódulos, en este caso, ¿lo haces a nivel periférico, con bordes, con alguna cosa? ¿Cómo normalmente lo manejas? ¿O según qué criterios? Porque aquí también es importante informarles a todas las personas. A ver, aquí estamos hablando técnicamente entre dos médicos, pero nosotros necesitamos que nuestras pacientes entiendan qué es lo que vamos a hacerle. ¿Por qué? Porque muchas pacientes dicen, no, yo solo voy a tener la heridita, no pasó absolutamente nada. A ver, aquí hay algunos parámetros y algunas partes de los protocolos que nosotros tenemos que manejarnos. Cuando tenemos nódulos benignos, como un fibroadenoma, con el simple la extracción del nódulo es suficiente. Sin embargo, siempre se extrae una parte del tejido alrededor significativa para que el patólogo pueda estudiar también el tejido circundante de ese nódulo. Perfecto. Para ver que no tenga algún tipo de tipia o alguna otra cosa adicional. Sin embargo, si es que tenemos un nódulo que ya nos indique una tipia o con, por ejemplo, un fibroadenoma complejo, es preferible sí sacar con un poco más de margen para sí mismo estudiarlo. Cuéntame, esta parte del fibroadenoma, porque es fundamental que sepan, es un término para nosotros de todos los días. Sí. Es como hablar de cualquier cosa coloquial en la cual las personas se van a sentir muy relacionadas. Pero el fibroadenoma como tal puede tener muchísimas connotaciones. Ahora, normalmente estos fibroadenomas pueden presentarse y tradicionalmente se presentan en pacientes ya posterior a la lactancia. Tradicionalmente, sin embargo, ha cambiado muchísimo eso y ahora ya nos estamos encontrando en pacientes jóvenes. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es esa forma de verle al paciente? Los fibroadenomas es un nódulo benigno de la mama. Perfecto. Que tiene parte de tejido conectivo, es decir, del tejido de sostén de la mama con parte del tejido mamario. Perfecto. Estos se presentan usualmente entre los 17 a los 25 años de manera muy común. O sea, hay pacientes que lo tienen sin realizarse su palpación, lo tienen. O sea, no es necesario palparse para decir, yo también tengo. No, son muy pequeños. No llegan más allá de 1,5 centímetros. Cuando pasan este tamaño, llegan los 2, 3, 4 centímetros, entonces estos son los que hay que investigar, sacarlos, operarlos, etc. Perfecto. Más allá, cuando la paciente pasa a los 25 años, si tiene este nódulo palpable, es preferible hacer la biopsia. O por un hallazgo de screening, paciente de 40, 45 años, hizo su mamografía, su eco complementario, asomaron estos nódulos,
Yo no sé si es que esos nódulos fueron recientes, fueron los que tuvo hace 10 años, 15 años. Perfecto. A estos hay que estudiarlos por edad. Sin embargo, de todas formas, las características de que son benignos me ayudan mucho a la probabilidad de que un cáncer sea muy infrecuente en este caso. Excelente. Sabes que esta parte que tú estás topando es fundamental, porque muchísimas pacientes, por el mismo temor, por el mismo miedo, por el mismo tabú inclusive de todo lo que es la parte del seno, dicen, no, yo siempre toda la vida me he sentido esta bolita. Toda la vida me he sentido esta bolita, desde que tengo 20 años. Me siento, y de hecho, muchas veces en las menstruaciones incrementa el tamaño y luego después de eso baja y demás situaciones. Esa es la parte clave, cómo tenemos que indicarles. Y esto yo quiero que realmente sí dejarles muy en claro a todas las personas. Porque el tema en el que ya vamos a topar la parte reconstructiva, pero la parte preventiva es lo que realmente salva vidas. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes que indicarles al respecto de esta situación? Justamente en este mes de la mama se hace todo lo que son las campañas del autoexamen, de autoexploración, del toque, etc. Lo principal de este tipo de campañas es concientizar. Okay. No podemos hacer y dar la responsabilidad completa a la paciente de un autoexamen para detectar el cáncer. Por supuesto. Solamente se detecta el cáncer oportunamente con imágenes. Y con este caso, la mamografía. Okay. A partir de los 40 años. Sí es importante que la paciente, la mujer, si conozca sus senos, sepa cómo son sus senos, y si tiene algo que le llame la atención, algo que no estaba presente antes, acude inmediatamente al médico. Okay. Porque podemos tener un lapso de una mamografía a otra que podemos presentar esto, o pacientes más jóvenes que pueden presentar esto. Ahí sí, pero no da la responsabilidad para una detección oportuna. Entonces, en este caso es importante la parte preventiva con imágenes, en este caso de mamografía, pero también en sitios adecuados y de buena experiencia. Exactamente. Porque si va a un sitio por aparatar costos, realmente a la larga va a salir peor. Se perjudica a la paciente, más no lo que se ahorró en el examen. Por supuesto. Es muy importante que tengan un buen centro radiológico de conocimiento de esta patología para que se pueda detectar oportunamente el cáncer. Perfecto. A ver, muchísimos pacientes que ya después de que te han visitado a ti o les han visitado cualquiera de los mastólogos que han recibido una incisión, que han hecho un trabajo para una biopsia, para una extracción de nódulos, para una extracción inclusive de tumoraciones, y ya muchas ocasiones ya el cáncer in situ, es decir, el cáncer localizado en el mismo sitio, pero completamente delimitado. Ajá. Y ventajosamente pues curado, ¿no? Aparentemente, en remisión realmente se llama, antes que verdaderamente una curación. Pero muchas pacientes me preguntan a mí y me dicen, ¿sabes qué? Yo, para evitar que la prótesis me dé un cáncer de mama, cosa que es falsa, en ocasiones en la parte comercial tratan de pretender que la grasa abdominal o la grasa de cualquier parte podemos ponerle nosotros en mama para poder pretender este aumento mamario. Recordemos que más o menos en la década de los 90 el boom del cáncer de mama fue increíble, porque lamentablemente dentro de lo que fue la parte de la cirugía plástica se pensaba que el aumento mamario sí se lo podía hacer con grasa, pero empezó a tener muchos cambios a nivel ecográfico, a nivel mamográfico y demás, por el mismo proceso cicatrizal que tiene que tener, e inclusive presentan calcificaciones. Aquí la calcificación de la grasa en la mama ocasionada por una infiltración mama no es maligno, pero dejó muchas dudas, muchas dudas. Tú en México debiste haber tenido este boom muy grande y te debiste haber dado cuenta el momento en el cual estuviste en tus inicios y luego ya cuando ya eras tratante y todo, que sucedían muchas de estas cosas. Cuéntame tu experiencia al respecto de esto. Hay pacientes que sin duda van a querer realizarse un aumento mamario. Por supuesto. No tienen ninguna contraindicación. Si quieren verse su imagen, quieren verse bien, pues no hay ningún problema. No tenemos por qué prohibirles. Correcto. Pero tienen que hacerse de la mejor manera y de la manera más segura. Hacerse infiltración con grasa, esto implica que vamos a tener, como tú lo decías, unas cicatrices en los senos. Nos va a dificultar en el screening. Si nosotros hacemos una mamografía a esa paciente, vamos a empezar a ver necrosis grasa, que es lo que se llama. Maravillas vamos a empezar a ver. Como calcificaciones, y nos van a confundir o tal vez nos vayan a ocultar lesiones que pudo haber sido más fáciles ver sin este tipo de infiltraciones grasas. Es por eso que si se van a hacer una reconstrucción es preferible aunque sea la prótesis, más no la infiltración grasa.
Porque luego tenemos que someter no solo a la mamografía, no solo al eco, tal vez resonancia. Entonces empiezan a aumentar los costos, empiezan a hacer estudios que probablemente no hubieran sido necesarios si es que no se hubieran infiltrado con grasa. Exactamente, y esa es una de las grandes razones del por qué yo quiero conversarles a todos ustedes de esto, porque sí, muchísimas ocasiones, como les explico en la parte comercial, ustedes les dicen, no te preocupes, además de que te voy a aumentar el glúteo, te voy a aumentar los senos y no vas a necesitar las prótesis, y se les trata de vender la idea. Es peor con lo de la silicona, cuando se infiltran silicona líquida. Es correcto, Es correcto. Aquí, cuando tenemos una halogenosis ocasionada por las siliconas, por biopolímeros y demás situaciones, pues esta parte es terrible. Esa parte es terrible porque ahí sí, en el caso de biopolímeros, hablando estricta y netamente de biopolímeros, se ha determinado que el proceso inflamatorio crónico que causa el biopolímero en las distintas estructuras, llámese mamaria, a nivel nasal, si es que se irriga, se va a tiroides, si es que se va hacia posterior, hacia pulmones, hace un sinnúmero de cosas, lamentablemente ya han pasado más o menos alrededor de unos 15 años desde que se inventó la técnica de los biopolímeros, y ahora sí podemos decir a ciencia cierta, con todos los estudios científicos avalizados y todas las situaciones, que sí existe una posibilidad, pequeña, pero sí existe una posibilidad de desarrollo de cáncer, no estrictamente mamario, pero sí en otras zonas del cuerpo. Entonces sí tenemos que tener muy en cuenta esta parte, y por eso es que la importancia de la conversación que estamos teniendo ahora, porque es importante que el paciente realmente es fundamental que comprenda que la cirugía plástica, la mastología, la ginecología no son especialidades aisladas, no son especialidades de tienda, coloquialmente hablando. No es lo que sucede, es que me recomendaron tal técnica, por eso yo quiero que tú me la hagas, yo quiero que tú me la des, porque yo soy, ya no se ven como pacientes, ya se ven como clientes, yo soy el cliente y lamentablemente el cliente tiene la razón, ¿no es cierto? Aquí tienen que darse cuenta de una cosa, el paciente no siempre tiene la razón. No. Y al no tener la razón, es la parte importante. Lo que el paciente tiene es el derecho a escoger lo que se le dé como opciones de tratamiento. Si solo tiene una opción, pues ni modo. Pero si tenemos algunas opciones, 2, 3 caminos, por ejemplo, un cáncer de mama, digo, mira, podemos sacarte todo el seno, podemos solamente sacarte el nódulo y sacarte parte de los ganglios, estudiar los ganglios. Si queremos sacarte el seno, podemos hacer una reconstrucción. Entonces se le va dando opciones a la paciente, porque ella tiene el derecho a escoger, el derecho de lo que quiere hacer. Y si ella se siente bien sacándose el seno porque siente que se le va a ir todo el cáncer, es decisión de ella, por más que tenga indicación de cirugía conservadora. Es correcto. O al contrario, pacientes que no desean sacarse el seno por nada del mundo, quieren conservar su identidad de feminidad, ¿cómo no le voy a conservar si tiene, obviamente, la oportunidad tiene la opción. y la opción? Entonces sí tenemos que darles a esas pacientes las opciones para que ellas escojan, pero siempre dentro de los criterios de los protocolos ya establecidos. Perfecto, perfecto. Una parte que estás mencionando que es clave para que todos los pacientes entiendan es los protocolos. Los protocolos nosotros en medicina son la receta, se pudiese decir. El 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar hasta los puntos que nosotros necesitamos llegar para poder obtener el mejor resultado. Ahora, mencionaste una parte que creo que muchas pacientes no están al tanto, que es la reconstrucción inmediata de la mama, en la cual entramos tú como mastóloga y yo como cirujano plástico reconstructivo al mismo tiempo para que el paciente salga. ¿Qué indicaciones tienes tú para eso? Más que nada para que las pacientes se enteren. Eso nosotros sabemos de medicina. Pero las pacientes tienen que enterarse cuándo van a poder acceder a eso y cuándo le pueden mencionar a su médico, ¿sabes qué? Podemos hacer esta opción o guíame para poder tener la mejor opción. Para hacer la reconstrucción mamaria, el paciente tiene derecho a realizarse la reconstrucción. Cuando hacemos inmediata, en ese momento, cuando estamos operando, de preferencia cuando son estadios tempranos, que sabemos que no vamos a tener luego una recurrencia, sabemos que probablemente no necesite otros tratamientos más que la cirugía, hormonoterapia, pero si es que nosotros tenemos un tumor que es un poco avanzado, que ya necesite tal vez quimio posteriormente o que ya necesite la radioterapia, es preferible diferir la cirugía porque los resultados se van a ver mucho mejor después de terminar todos los tratamientos que inmediatamente. Entonces es preferible a la paciente de indicarle que sí tiene el derecho y tiene la oportunidad de realizarse la reconstrucción mamaria siempre y cuando no me retrase los tratamientos que necesito para ella, para alcanzar la curación en esa paciente.
Perfecto. Hablaste un tema muy importante, que es la parte de quimio y radio. Quiero dejarles con esa inquietud. Regresamos en un segundo. 15 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Cientos de pacientes satisfechos se recomiendan los unos a los otros. Soy el Dr. Santiago Vega, cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificado en los Estados Unidos. Hacemos cirugía plástica segura en el Ecuador. Como les dije anteriormente, estamos topando el tema ahorita de lo que es el cáncer mamario, la reconstrucción mamaria y toda la parte de quimio y radio, que nos quedamos un poco pendientes de esto. Antes de llegar a este tema, conversábamos tras cámaras y aquí nuestros camarógrafos están prendidísimos en este tema. Se topó el tema de Angelina Jolie. Un ente público, una actriz muy famosa que lo hizo completamente viral el momento en el que dijo: me encontraron, me hicieron el estudio genético, resulté que soy positivo, mastectomía bilateral, es decir, sacarse las dos mamas, pero inmediatamente una reconstrucción. Y la aseveración que tú hiciste tras cámaras y que quiero que les compartas: ¿quién debe hacer la mastectomía? ¿Quién debe hacer la mastectomía? ¿Cuál es el grupo? ¿Será el mastólogo? ¿Será el cirujano oncólogo? ¿Seremos nosotros los plásticos? ¿Quién? Para ti, la respuesta correcta, ¿cuál crees que sería? Para la reconstrucción, cuando se hace una mastectomía reductora de riesgo, cuando se tiene el BRCA1 y 2 positivo, Perfecto. está indicado. Explícales el BRCA1 y 2 positivo, Estos porque eso son- es algo que no nos van a entender. Estos son los genes que Ajá. tenemos que nos van a ayudar a eliminar cualquier célula que esté en crecimiento. Cuando Ya. estos están mutados, entonces pierden esta particularidad y empieza a crecer algún cáncer que quiso desarrollarse y estos genes ya no actúan. Entonces, estos Perfecto. genes están mutados en el BRCA1 y 2 positivo. Cuando se tiene esto positivo, también puede estar afectado incluso los ovarios. O sea, puede en algún momento afectarse los ovarios, en algún momento la mama, en un 86% puede desarrollar cáncer de mama la paciente. Excelente. Afortunadamente, este tipo de pacientes solamente llega a un 10 al 15% de la población. Excelente. Entonces, no es que, ay, mi abuelita o mi tía abuela tuvo cáncer, yo también tengo que hacerme la prueba. No, son pacientes muy seleccionadas para realizarse ese estudio genético. En el caso de la Angelina Jolie, la mamá tuvo cáncer de mama, me imagino que debe haber sido algún historial de riesgo más que tenía Angelina, se sometió a la mastectomía reductora de riesgo y inmediatamente la reconstrucción. Y resultó ser BRCA1 y 2 positivo, Sí. ¿no? O sea, resultó. Aquí los que tienen que entrar son el cirujano mastólogo y el cirujano plástico, Perfecto, muy bien. porque ambos tienen que tener la visión oncológica y la visión estética. La versión reconstructiva, netamente, ¿no? Reconstructiva y estética. Si yo saco, por querer hacer mejor, saco todo, puedo yo afectar el tejido, afectar la piel y puede llegar a una necrosis que es la pérdida de esta piel. Es correcto. La necrosis es la muerte del tejido, para que nos entiendan y saber que nosotros los plásticos con un tejido muerto no podemos No trabajar. hace nada. No podemos trabajar. Por el contrario, el cirujano plástico, por querer mejorar la parte visual, estética, deja mucho tejido mamario. supuesto. No estamos haciendo ningún tipo de reductora de riesgo. Es correcto. Tenemos que entrar al unísono en ese momento de la cirugía para que nosotros podamos ir abarcando todo el tejido mamario, sacar todo, y el cirujano plástico puede entrar directamente a colocar la reconstrucción en ese momento, en ese caso las prótesis o expansores, para que tenga un mejor resultado y con una buena visión oncológica. Eso es importante. Aquí es fundamental lo que tú estás mencionando. Si bien es cierto, nosotros los cirujanos plásticos vamos a querer reconstruir y vamos a querer devolver la parte estética, también necesitamos apoyo suyo para poder
realmente salvar la vida. Exacto. En el sentido que nosotros vamos a retirar el tejido mamario, el cual sabemos que puede estar afectado y que nos puede traer problemas en un futuro. Ahora, muchas veces en la parte de reconstrucción mamaria se habla de lo que tú acabas de hablar bien, lo que pues, son las partes de expansores, lo que son la parte de colocación de prótesis de manera inmediata, y también en nuestra parte de cirugía plástica es justamente los colgajos, es decir, el movimiento de grandes bloques de piel, de grasa y de músculo para poder nosotros dar esa cobertura y para poder dar el volumen. Sin embargo, dentro de la parte reconstructiva, topando ahora sí el tema de lo que es la quimio y la radioterapia, a la paciente la cual ha sufrido un cáncer mamario, se ha hecho una mastectomía, es decir, el retiro completo de la mama, hemos realizado una reconstrucción, el colgajo en este caso, con la prótesis adecuada o el expansor adecuado, más la técnica correcta y para cada uno de los pacientes, les va a servir muchísimo la radioterapia. ¿Por qué? Porque ya no va a permitir que la piel como piel o la estructura mamaria vaya afectándose tanto como la radioterapia lo puede hacer. Y en el caso de quimioterapia, pues tenemos la gran ventaja de que el momento en el que nosotros estamos llevando un colgajo, estamos llevando mayores aportes sanguíneos a la zona en la cual se encuentra afectada. Por ende, los medicamentos van a llegar y actuar de mejor manera, no solo la parte sistémica, sino la parte local que nosotros necesitamos tratarle. Entonces, a los pacientes nosotros aquí tenemos que instruirles muy bien y darles cuenta de cuáles son las opciones y cuáles son los tratamientos. En la parte de mastología, algo que se habla y que es un tabú es el complejo areola-pezón o la areola más del pezón. Aquí tenemos que saber nosotros a qué paciente le retiramos, a qué paciente no le retiramos y a qué paciente le podemos hacer una reconstrucción inmediata y a qué paciente no le podemos hacer una reconstrucción inmediata. Por favor, ilústranos. Esto de conservar la areola y el pezón, antes se lo veía como una cirugía muy insegura. Muchos oncólogos optaban por no hacerlo, retiraban todo y simplemente quedaba la piel y nada más. En el último congreso de cirujanos de mama en Estados Unidos que acudí, ya empezaron a dar todos los resultados de qué tan segura es esta cirugía. Y tiene ahora sus indicaciones. Correcto. Paciente que tenga un tumor más allá de 1 o 2 centímetros fuera de este areola y pezón puede conservarse. Pacientes que tengan secreción por pezón, que sea una secreción maligna dado por el tumor que está cercano a esas no pueden, por ejemplo. Entonces, pacientes que tienen el tumor cerca del areola y pezón o que tienen secreción no pueden conservar el areola y pezón. El resto puede conservarlo. Perfecto. Y se puede hacer una cirugía que se llama mastectomía mastectomía ahorradora de piel y pezón. Así se la llama. Y por ende su reconstrucción inmediata. Es correcto. Entonces estas pacientes por lo general se las diagnostica a tiempo, se los saca todo para que tengan un mejor resultado tanto a su pronóstico y tanto para la parte estética y reconstructiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muy frecuentemente se realiza es la congelación o el transquirúrgico. Detrás del área del pezón tenemos el tejido, ¿no es cierto? Sacamos eso y lo mandamos a congelación para un estudio transquirúrgico con el patólogo. Si el patólogo me dice no hay células malignas, perfecto, la paciente está avanzando bien. Pero no pasa nada, si el patólogo al final, después de unos 8 días que nos entrega el resultado y vio que hay algún problema en areola del pezón, atrás de y unas células comprometidas, no pasa nada, se retira y se acabó el asunto. No es el acabose del mundo, o sea, es algo que nosotros tenemos que ir analizando con el patólogo y yendo ya paso a paso. Sabes que esto es realmente clave lo que nos acabas de mencionar. El hecho de que nosotros mandemos a hacer exámenes durante la cirugía para poder darle la mejor opción de tratamiento a nuestros pacientes quiere decir de que en ocasiones nosotros tendremos que en una segunda instancia potencialmente podremos cambiar nosotros nuestra actitud quirúrgica, como tú acabas de decirlo. Si es que realmente el patólogo luego cuando ya le procesó a la pieza y dice, a ver, en la congelación me salió que no tenía nada, pero ahora tengo células sospechosas es preferible entrar y a veces inclusive de manera local lo podemos hacer en ocasiones. Se retira, en la parte de consultorio ya no es tan agresivo, ya no es una cirugía tan grande, ya no es anestesia general, ya no es algo tan dramático. Exacto. Y tiene la solución. Por eso es que topando un tema muy importante, la parte psicológica, la parte emocional, la parte de estabilidad humana juega un rol fundamental en esto. Claro ¿no? que sí.
Por eso sí quiero dejarles a todos ustedes que dentro de esta enfermedad, si bien es cierto es una enfermedad de las consideradas catastróficas, también tenemos que tener en cuenta que existe una solución, que existe un momento de reconstrucción, un momento de planificación, un momento de diagnóstico temprano y en ocasiones tardío, que lamentablemente puede suceder, pero sí existen soluciones. Solo el momento en el que ya han pasado cierto tipo de barreras que nosotros los médicos les vamos a indicar a ustedes, podremos determinar si es que tiene o no tiene salvación o curación, se pudiese decir. Realmente el término en medicina es remisión remisión del cáncer. Muy importante que todos ustedes sepan que dentro de lo que es la parte del cáncer mamario es multidisciplinario. Siempre estaremos con los mastólogos, con los ginecólogos, con el cirujano oncológico y nosotros los cirujanos plásticos para poder darles las mejores opciones. Todas las dudas que ustedes tengan es importante que las aclaren en la consulta. Obviamente todo lo que ustedes me pregunten en redes sociales siempre tendrán una respuesta. Y quiero que por favor sepan que el momento en el que nosotros hablamos de un nódulo no es cuestión de tan solo ir y que se lo retiren. Siempre es necesario un estudio adecuado para poder tener el resultado y el diagnóstico adecuado. Les dejo y la próxima les estaremos hablando de un tema muy interesante que todas ustedes nos han estado preguntando en redes sociales. Una buena noche.